Ateko Carmele Agirre, bera Madriletik dator. Guain ja ez. Ez. Bilbon bizi da, vale. Nací en Madrid. Madrilen jaioa. Baina, bere aita, Imanol Agirre, Bilbon jaioa, eta euskeraren inguruan halako ikerlari sutsu bat izan zen. Hainbat gauza idatzi zituen, baina alor ofizialarekin ezkontzen etzanez, baztertua izan zen, garrantzia kendu zioten, eta gaur egun ez da askorik zabaldu bere bizitzaren inguruan. Gurekin, Carmele, gazteleraz jardungo du, oraindik ez duelako nahikoa euskerarik ikasi, baina helduko da. Haren alaba da. Arratsaldeon, porque ya no, lo siento, ya no puedo continuar en euskera. Voy a hacer una breve biografía de mi querido Aita, porque si tuviera que hacer una biografía entera, mañana a estas horas seguiríamos aquí todavía de la vida tan intensa que tuvo. Bueno, mi padre era como le ha puesto el título, se lo ha puesto Pachi, muchísimas gracias, porque ha puesto lo de un investigador importantísimo del euskera que debemos conocer. Él nació en Bilbao el 31 de diciembre de 1913, en la calle de Carnicería Vieja, en las 7 calles. Desde muy pequeño sintió pasión por la literatura. De hecho, su padre fue un importante intelectual en su época. Su nombre era, si lo queréis ver en internet, se llamaba Estanislao María de Aguirre y Angulo. Mi padre primero fue poeta, en primer lugar, pero desde muy pequeño sintió pasión por las lenguas y a los 18 años dominaba perfectamente varios idiomas. Parece increíble, ¿no? Francés, inglés, ruso, árabe, chino y alemán. Y además no tenía acento. O sea, él cuando viajaba a estos países si hablaba ruso, sin acento. Entonces no se lo podían creer. Fue a los baristas de Bilbao, pero lo expulsaron por no poder soportar la estructura disciplinaria más que educativa, y por eso decidió hacerse autodidacta. Se ganaba la vida entonces como traductor, hasta que estalló la guerra civil y luchó en el frente como Gudari. En la Segunda Guerra Mundial se fue a Rusia, no se sabe cómo, pero terminó en Rusia, como traductor entre rusos y alemanes. En ambos bandos le dijeron que cuando terminase la guerra le fusilarían, porque unos decían que era un espía ruso y otros decían que era un espía alemán. Pero bueno, eso afortunadamente no pasó nada y pudo volver a Bilbao, donde conoció a Sornechu, que era mi madre. Bueno, desde Bilbao cogieron un tren a París, donde nació mi hermana María Isabel. Volvieron a Bilbao, pero se fueron luego a vivir a Madrid, porque mi padre no podía vivir desde luego de escribir, ¿no? De la lingüística, no podía vivir, entonces dijo, bueno, pues se puso una empresa de importación y exportación de libros en todos los idiomas, y de eso es realmente de lo que vivíamos, ¿no? Aunque siempre estuvo siempre fichado por la policía, le abrían todas las cartas que venían entonces de la antigua URSS, de China, en fin, de cualquier parte del mundo, pues estaba perseguido, le abrían los sobres, le decían que le iban a encarcelar, pero bueno, que al final no le encarcelaron. Hay una anécdota que quiero contar, es que cuando él iba mucho a la antigua Unión Soviética, sobre todo por libros, tenía una librería de miles y miles de libros en todos los idiomas del mundo, además. Él iba mucho a Moscú y a San Petersburgo, sobre todo, a comprar libros, porque decía que había unas librerías maravillosas, ¿no? Bueno, iba con muchos problemas por el pasaporte, porque época de Franco, pero bueno, al final podía ir. Y cuando llegaba a Moscú,
llegaba con mi madre, llegaba al aeropuerto y entonces, pues bueno, le decían que el pasaporte y tal, y bueno, pues mi padre tenía el pasaporte español, lógicamente. Y le decía, bueno, vamos a ver, usted no se está tomando el pelo, usted es ruso, ¿verdad? Y decía mi padre, no, yo no soy ruso. Es español. Dice, no, tampoco soy español. Dice, bueno, entonces, con perdón del taco, ¿qué coño es usted? Si no es ruso ni es español, ¿qué es? Dice, yo soy vasco. Y entonces le pregunté, decían, ¿y eso qué es? Entonces mi padre soltaba tal historia de Euskadi sobre los vascos que le cogían el pasaporte, se lo sellaba porque ya estaban aburridos, ¿no? Estaban aburridos siempre, sí, eso iba mucho. Le gustaba mucho, sobre todo, ¿no?, lo que lo llevó a la Unión Soviética, ¿no? Bueno, eso le pasó muchas veces, ¿sí? Tenía muchas cosas, muchas cosas muy graciosas, que bueno, una que voy a contar, que no estaba aquí, pero ahora la cuento, es que alquilamos un caserío en Ispaster, donde estuvo mi padre, dedicó los 20 últimos años de su vida al estudio del euskera, se recluyó prácticamente en el caserío, no quería saber ya nada más que investigar sobre el euskera, estuvo 20 años allí. Y bueno, pues cuando Franco, me acuerdo que íbamos a la playa de Carraspio, en Lekeitio, mi padre pues iba en pantalón corto, cosa que entonces pues no se podía hacer, iba como le daba la gana, y le paraba la Guardia Civil, ya le conocían. Y a la Guardia Civil, entonces nada, le preguntaban y tal en castellano, y mi padre les contestaba en alemán. Y la Guardia Civil, yo lo he visto, que se le cuadraban. Mi padre se descojonaba, claro. Sí, bueno, eso lo hacía cuando estuvo en Francia, en París, pues lo mismo, alquiló un piso y le dijeron que de dónde era y dijo lo mismo, ¿no? Que no era español, que nada, que lo que era vasco, y bueno, le soltaba siempre lo mismo, ¿no? También viajaba mucho a Londres para comprar libros, porque había unas librerías y se sigue habiendo unas librerías fantásticas en Inglaterra, ¿no? Y donde le solían decir, dice, ¿cómo se nota que ha estudiado usted en Oxford? O sea, sí, increíble. Y en Francia lo mismo, vivió en Francia y bueno, no podían pensar que no era francés. A los 50 años empezó a estudiar euskera y se quedó maravillado sobre esta lengua, empezando a conectar las raíces del euskera con las lenguas de otros países. Por medio de un lingüista de Buenos Aires llamado Augusto Aboritz Baroja, contactó con el paleolingüista Barry Fell. Esto, bueno, luego si queréis apuntarlo para mirarlo en internet, porque esto es un inglés que coincidió en todo, absolutamente en todo con lo que decía mi padre, ¿no? Y bueno, le pusieron en contacto con Barry Fell, que era el director de la Sociedad Epigráfica de San Diego, California, pero formado nada menos que en la Universidad de Harvard, o sea que tonto no era cuando hablaba sobre el euskera y sobre las lenguas. Con los años, y tras una intensa correspondencia, que por cierto yo tengo en casa, si alguien quiere verla alguna vez, llegaron a las mismas conclusiones sobre el origen del euskera, otorgándole a mi padre el título de Fellow por la Sociedad Epigráfica En Europa es comparable un poco al título de doctor honoris causa. Sus principales obras fueron Sinfonía Incompleta, que se publicó en Donostia en 1936, donde se podía ver su gran pasión por la música. La segunda fue La escritura en el mundo, publicada en 1961. Obra que todavía se utiliza en muchas universidades, como por ejemplo en muchas universidades de Japón, se sigue todavía leyendo la gente que estudia lingüística comparada. En él recoge unas 500 formas de escritura utilizadas en la historia y en el día de hoy. También escribió la obra Vínculos de la lengua vasca con las lenguas de todo el mundo. Estos fueron años de unos estudios terribles en los que estuvo recluido en el caserío de Ispaster, no quería saber nada del mundo, salvo su libro, ¿no? Esto se publicó en 1980. La obra más importante, donde da muchísima información y argumentos que demostrarían esta relación de nuestra lengua con muchísimas lenguas del mundo entero. Y por último, su diccionario etimológico, donde se puede ver la relación del euskera con las lenguas de todo el mundo. Decía mi padre, no, eso de que Europa, de que aquí, de allá, decía, no, la euskera está relacionada con lenguas de todo el mundo. No pudo finalizar esta obra y en sus primeros tomos recogió muchas etimologías de la letra A, ya que falleció en 1983. No pudo seguir con el diccionario. Como decía Imanol, los vascos debemos al doctor Barry Fell el conocimiento documentado del antiguo euskera, y gracias a él se han podido datar muchas palabras vascas del primer milenio antes de nuestra era.
Eso es. Los detalles del desciframiento del doctor Barricel de las estelas en euskera de Susquehanna en Estados Unidos datan de la Edad del Bronce y están grabadas en escritura ibérica, donde se recogen en sus libros Edad del Bronce en América, antes de Cristo, en 3 libros que son muy importantes conocer, todos nosotros sobre todo, ¿no? Que es la Edad del Bronce, American Before Christ, y Ancient Settlers in the New World. Y luego hay otro que se llama también Saga América. Esto si estáis interesados, todos los que estáis interesados en la euskera, pues bueno, podéis ver ahí, podéis también ver todo esto lo hizo Barricel, esto no lo hizo mi padre, o sea, pero coincidió absolutamente con mi padre en todas las cosas, ¿no? Aquí pone, eso es de Barricel, murió, no sé, 15 años después de mi padre de un infarto también. Y bueno, en estos trabajos, tras una ingente labor de lingüística comparada, prueba la existencia de múltiples diferencias morfológicas y fonéticas entre el euskera y centenares de otras lenguas vivas y muertas, y atribuye al euskera la condición de protolengua, cuyo origen se remonta al paleolítico. Sobre los marineros vascos, Barricel llegó a decir que los vascos ya estaban en Norteamérica en la Edad del Bronce y ya usaban su lengua y usaban su propio alfabeto, el vasco, que llamaban generalmente escritura ibérica, y que por tanto llegaron a América muchísimos años antes que Cristóbal Colón. Se sabe que en el siglo IX llegaron a Terranova, otras zonas del norte de América, incluido también Canadá. Los antepasados de los vascos construían chozas en forma de cúpula semejante a la de los chums de Siberia. Entonces, ¿qué relaciona también el euskera con ¿Cómo eran? Así, ¿en cónicas? Sí, exactamente. Sí. Pues en forma de cúpula. Y esto está en los libros de Barricel, hay fotos, pues os interesa. Y en Siberia la toponimia euskérica es abundante, a pesar de que otras lenguas, principalmente el ruso, han sustituido los antiguos topónimos. El lago Baikal, en Siberia, el lago más largo y profundo del mundo, lleva su nombre en euskera, Bai de río y Kal de piedra. Luego, efectivamente, los vascos estuvieron en Siberia. El invento de los arpones de 1 y 2 filas de púas a finales del Paleolítico Superior permitió a los vascos dedicarse a la caza de la ballena para proveerse de su aceite y de sus barbas. En esos mares descubrieron el bacalao. El gobierno vasco debería preparar arqueólogos con conocimientos epigráficos sólidos, principalmente las escrituras utilizadas por los antiguos vascos, porque de la epigrafía surge la historia. Y para terminar, comentaré, unos meses antes de morir, mi madre y yo le vimos llorando en su despacho, rodeado de libros, que es la primera foto de todas, siempre estaba en ese despacho, ¿no? Al preguntarle por qué lloraba, algo muy raro en él, yo muy pocas veces le vi llorar, nos respondió: porque después de haberme pasado la vida estudiando otros idiomas, descubrí que el más bello y el más difícil para mí me lo habían robado. Una frase de mi padre difícil de olvidar: si queréis destruir un pueblo, prohíbele hablar su lengua, róbale su lengua. Es que ricas. Esto era un simposio que mi padre hubiera ido en septiembre de 1983, que hubiera ido a San Diego, a California, a exponerlo, pero murió en agosto de 1983, un mes antes de ir. Y bueno, solo os leo el índice, que es el prefacio, introducción, origen y prehistoria de los vascos, origen del euskera y de la escritura vasca, origen del castellano, los vascos en la historia, el diccionario etimológico, letras y signos fonéticos usados en las transcripciones, lenguas y dialectos, abreviaturas, alfabeto vasco, diccionario. Y esto es lo que él iba bueno, pues a exponer, pero un mes antes pues de un infarto y se murió en Polonia. Así que eso es todo. Muchas gracias.